La vez más extraña que recuerdo que recibí un insulto fue jugando en juveniles, que recibí un insulto racista y cuando me giré a ver de dónde venía vi que eran chavales de entre 10 y 15 años y fue algo que me impactó bastante. Yo cada vez que escucho algún cántico racista o algún gesto racista o algún ruido, la verdad es que lo primero que me entra es tristeza, ¿no? Es tristeza por tener que escuchar este tipo de cosas en un país como España, que es un país al final acogedor, integrador, y tener que escuchar esto, la verdad es que me duele. La Liga Versus. La fuerza de nuestro fútbol. Un proyecto pionero del fútbol profesional para transformar la sociedad. El exfutbolista y comentarista de la Liga en DAZN, Alberto El Yogo, charla con el jugador del Real Betis y de la selección española sub-21, Hassan Diao, sobre fútbol e identidad. Partiendo de la base que cualquier insulto tiene una connotación negativa, sí que es cierto que los insultos que van dirigidos al color de piel, a orientación sexual, al género, tienen una carga extra, ¿no? Porque estás atacando directamente a un grupo social y ese ataque luego puede sufrir esa discriminación en el día a día. Yo soy Alberto El Yogo, soy un ciudadano español, nací en Sabadell, en Barcelona, soy internacional con la selección de Guinea Ecuatorial, que es el país de origen de mi padre, y hoy estoy con Hassan Diao, ¿no? Con quien tengo muchos puntos en común, vidas prácticamente paralelas, un futbolista nacido en Senegal, criado en Badajoz y que está viviendo el sueño de su vida, que es jugar en el Real Betis Balompié. ¿Qué tal, Hassan? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿tú qué tal? Todo en orden, todo en orden. Oye, ¿cómo es eso de saltar tan rápido, ¿no? De divisiones inferiores del Real Betis a jugar con futbolistas como, pues, como Fekir, como Ayoce, como Fornals, como Isco? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, la verdad que ya llevo un tiempo con ellos, pero todavía es difícil de asimilar porque es algo que llevo soñando durante toda mi vida, que obviamente nunca sabía que se iba a dar. Sabía que era muy complicado que sucediese, pero sí que tenía yo claro, tanto yo como mis hermanos y te puedo decir que mis padres, que íbamos a pelear por ello todo lo máximo y bueno, la verdad que haya podido suceder a esta temprana edad con 18 años, como has dicho, la verdad que para mí, para mi familia es un auténtico orgullo. Hablas, la primera respuesta que has dado es estás hablando de tu familia, qué importancia tiene esa unidad con tus padres, con tus hermanos, es decir, cómo os retroalimentáis, cómo os dais esa fuerza. Para mí la verdad que es algo muy importante porque tengo que decir que sin ellos no es que no hubiese llegado, sino que no sería nada porque han estado desde el principio conmigo, mis padres han apostado, han dado todo por mí, el apoyo de mis hermanos al final diario también es muy importante y yo creo que lo mínimo que puedo hacer es agradecérselo. Mi padre es de Guinea Ecuatorial, que fue una antigua provincia española. Cuando llegó a España, Guinea Ecuatorial ya estaba independizada de España. Él llegó marchándose de una dictadura militar que había en su país de origen y lo cierto es que para establecerse en España pues tuvo que pasar una serie de dificultades. Tú hablas mucho con tu padre, ¿os ha explicado bien la historia? ¿Cómo fue su llegada a España? Sí, mi padre fue el primero que llegó aquí, estuvo unos años trabajando, buscando asentarse y cuando pudo conseguirlo, que fue difícil, pudo conseguir que viniéramos nosotros, el resto, tanto mi hermano mellizo, mi hermano mayor y yo con mi madre. Y eso pues es algo que a nosotros nos brindó un futuro que quizás allí no hubiésemos tenido. Y luego ya más tarde fue cuando nació mi hermano pequeño, que él sí que nació aquí y yo creo que gracias a ello hemos podido tener una muy buena educación y al final también con los valores que nos han transmitido ellos de nuestra tierra de Senegal, pues hemos tirado hacia adelante. Y ese viaje os ha explicado un poquito más en profundidad porque los padres, ¿no? Generalmente los padres que han tenido que hacer ese movimiento, porque hay que recordar a la gente que nadie se va, ¿no? De su lugar de origen si realmente tiene un futuro próspero, si lo Mm. haces es porque realmente tiene necesidad de tener esa vida mejor. Ese tránsito, ese viaje, ¿os ha contado un poquito más o prefiere muchas veces no explicarlo para no generar ningún tipo de trauma a los niños? A mí de su viaje, no, o sea, me ha explicado un poco, pero no mucho, no muchos detalles, sobre todo del nuestro, porque fue muy pequeño cuando yo tenía 3 años, entonces no recuerdo bien, pero de eso sí que me contó. Llegamos mis tres hermanos y mi madre, los tres a Barcelona, en un vuelo y de allí mi padre estaba sentado en Badajoz
y de Barcelona ya fue cuando pudimos venir hasta Badajoz y volver a juntarnos todos. Muy bien. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? ¿La recuerdas una infancia feliz? Porque imagino que tus recuerdos ya son directamente en España. ¿Cómo era San como niño? ¿Cuál era tu vitalidad? ¿Cómo recuerdas esa etapa? Bueno, al final me juntaba mucho con mis hermanos, pero sí que era cierto que tanto en el colegio como en el fútbol, que desde el principio ya cuando llegamos nos metieron a un club y al final el recuerdo que tengo es muy bueno, tanto con mis compañeros en el colegio, lo pasé muy bien, tanto en los entrenos con mis compañeros. Mi día a día era eso, estar en el colegio, salir, ir a entrenar y cuando volvía a entrenar volver a bajar a jugar al parque con mis compañeros del colegio, o sea que por eso tengo muy buen recuerdo. Este elemento del fútbol como elemento integrador me interesa mucho. ¿No? Estamos aquí en este espacio que nos brinda la Liga, ¿no? En esa lucha contra los delitos de odio, y sabemos muchas veces que alguien que viene de un lugar diferente, que tiene un color de piel más oscuro que los compañeros, pues muchas veces pues le puede costar, ¿no? ese punto de integración. Yo recuerdo mi infancia siempre con un balón bajo el brazo, los dos somos de familia numerosa, yo tengo 2 hermanos más, todos ellos han jugado al fútbol, especialmente el mediano Juvenal, que ha llegado a jugar en categoría profesional. Y sí que es verdad que el fútbol sirve como un elemento de integración, ¿no? Porque al final el balón es un elemento común y la pelota hace que estemos todos en un espacio muy similar y ahí puedes destacar más y a nadie le importa si vienes de aquí o vienes de allí. ¿No crees que el fútbol es un elemento que puede integrar, ¿no? a niños de distintos orígenes? Yo creo que si no todos, la mayoría de las amistades y personas que he conocido ha sido gracias al fútbol. Y bueno, yo creo que sí que es cierto que a mucha gente que le puede costar el integrarse, el poder adaptarse a una nueva situación, el fútbol es un punto en el que sí que te puedes dar a conocer, sentirte mejor. Al final con los compañeros a mí me ha pasado que lo pasaba como en ningún otro lado y bueno, yo creo que por esa parte el fútbol sí que puede ser un buen sitio para adaptarte. En mi época, yo soy más de 20 años mayor que tú, sí que nos habían enseñado, nos habían educado para no mostrar debilidad en ningún momento, ¿no? Es decir, se decía que si a ti alguien te decía algo desde la grada o un rival te decía algo o te insultaba, tenías que aguantar, ¿no? Porque si mostrabas debilidad, digamos que estabas perjudicando al equipo. Yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido episodios siendo un niño, pues la típica, ¿no? Pues cállate, negrito zumbón, o el negro del colacao, o los conguitos, ¿no? Típicos, que de alguna manera a mí sí que yo pensaba, ostras, ¿y a mí por qué me dicen esto, no? Si solamente soy un niño, ¿no? Que está aquí para jugar un partido de fútbol. Pero sí que es cierto que como nos habían educado de esa manera, en la cual tú no puedes mostrar ningún tipo de emoción ni sensibilidad, pues ha hecho que a lo largo de mi vida no haya podido muchas veces mostrarme, ¿no? Emocionalmente tal como me sentía. ¿Tú cómo percibiste esto? ¿Tuviste algún episodio así? Y si es así, ¿cómo lo has podido gestionar? Sí, yo creo que se dan muchos casos de sufrimiento que al final la gente que te rodea intenta que te cohibas de eso y como tú me has contado, yo creo que no es una buena manera de focalizarlo. Yo por suerte en los casos que he tenido sí que me han apoyado en todo momento. Nunca me han dicho que si escucho algo que no pasa nada, que yo me centro en lo mío, sino me han apoyado, han estado conmigo, hemos intentado revertir esa situación que se diera en ese momento y bueno, yo por esa parte siempre me he sentido arropado. Eso me parece muy interesante por lo que te digo, ¿no? Porque muchas veces también las generaciones van pasando y las generaciones más antiguas suelen decir que bueno, es que los jóvenes que vienen son más débiles o no están preparados o son de cristal, cuando yo creo que en realidad es bueno, ¿no? Que uno muestre sus emociones y que intentes que eso luego no te afecte. Tienes un hermanito pequeño que dicen que se le da muy bien jugar al fútbol. ¿Tú le vas preparando por si le ocurre algo así? ¿Tú le vas de alguna manera guiando, siendo su tutor a nivel más personal también? Bueno, ahora mismo él tiene 9 años y no le meto nada en ese caso. Al final está viviendo con mis padres y a nosotros tampoco no nos cogían a los tres y nos decían pues tienes que tener cuidado con tal, con lo otro. Al final yo creo que la educación que nos transmitieron en base a todo, a lo general, hizo que nosotros mismos, mientras crecíamos, nos fuéramos dando cuenta de qué podíamos soportar, los límites que queríamos que tener. Y bueno, yo creo que conforme vaya creciendo mi hermano y los casos si se le van dando, pues
sí que le daremos a lo mejor unas pautas y que pueda saber qué es lo que está ocurriendo y cómo tiene que actuar. No sé si a ti te pasa, pero mi padre, mi padre es de Guinea Ecuatorial, como decía, mi madre nació en Granada. Entonces mi padre, cuando llegó a un pueblo muy pequeño de Granada, cuando mi madre fue a presentar a mi padre, pues tú imagínate, ¿no? En la época, en el año 70, 71, pues no había, ¿no?, tanta gente negra en España. Entonces, bueno, pues mi abuelo, que de alguna manera tenía una mentalidad muy conservadora y tal, pues cuando abrió la puerta y vi a mi madre, ¿no?, con mi padre, dijo, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? O sea, le costó mucho asimilarlo, porque al final el racismo y la xenofobia pueden venir o de la parte de la ignorancia, ¿no?, que era ese momento, o puede ser un prejuicio también, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, mi padre y mi abuelo materno fueron los mejores amigos en todo momento. Siempre nos han inculcado la necesidad de hacer un poco más, ¿no? Yo en el colegio yo era un buen estudiante, mi padre siempre decía, uy, sí está bien, pero te hace falta más. Y decía, ojo, papá, pero si he sacado una nota por encima de la media, siempre quería más. Cuando un partido era medio bueno, siempre quería más. Como siempre intentando exigirte más porque luego lo vas a necesitar, ¿no? Sí. ¿Ha sido así tu educación en casa? Sí, como has dicho, yo creo que hay mucha gente que se basa en prejuicios y antes de conocer a una persona por diferente color o cualquier cosa, así que tiene ya una idea, lo tiene estereotipado. Y mi padre pues también me decía como el tuyo, me decía, me apretaba, me decía que tenía que hacer un poquito más porque al final yo creo que él en su época vio esa situación que a lo mejor por ser él y estar en la misma situación que quizá otro compañero, pues al final tiraban a lo mejor por su compañero pues, que era de aquí, a lo mejor era español y bueno, al final él quiere lo mejor para mí, sabe lo que tengo que hacer y si sabe que una cosa va a ser mejor para mí, pues quiere que lo haga. Eso es, siempre hay que dar un poquito más. Yo, por ejemplo, en mi caso, ahora te preguntaré a ti, alguna vez me ha ocurrido que decir, oye, tal, bueno, ¿de dónde eres? ¿No? Yo digo, soy de Barcelona, tal. Pues sí, Barcelona, pero de Barcelona, pero ¿de dónde? ¿No? Yo digo, de Barcelona, que es una provincia que está en Cataluña, tal. Sí, pero ¿de dónde eres de verdad? ¿No? Como que hay que siempre estar dando explicaciones, sí. ¿No? O, oye, y no tienes acento, ¿no? Yo digo, ¿acento de dónde? ¿No? Porque si yo he nacido en Barcelona, ¿qué acento voy a tener? No, pero no tienes acento africano, ¿no? Como si el africano fuera un idioma. No sé si tú en el día a día, aunque sea sin maldad, simplemente por ignorancia, si te ha pasado algo curioso en ese sentido también. Al final yo eso me lo tomo muchas veces a risa porque te preguntan tantas veces cuando conoces a alguien, oye, ¿y tú de dónde eres? Y a mí me ha llegado a pasar muchas veces que ya no sé qué responder, si se refiere a una o se refiere a otra. Y sí que es cierto que muchas veces le digo, pues yo soy de Badajoz, tal, me dice, no, pero ¿dónde naciste? Y a lo mejor si yo en mi caso nací en Senegal, pero a lo mejor si naces en Badajoz dices, en Badajoz, bueno, pero ¿y dónde son tus padres? Entonces en ese caso sí mucha gente lo hace así, que habrá personas que sí que lo harán quizás con maldad, pero al final la mayoría de ellos no lo hacen por eso, sino que simplemente quieren esa información. Sí, por curiosidad. Muchas veces la gente por intentar entablar conversación o por querer ser simpático, pues a veces tira un poquito por ahí. Tú tienes 18 años ahora, es decir que bueno, pues ya te estás formando tu propia identidad. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando fui a jugar con la selección de Guinea Ecuatorial, me ocurrió que en una concentración en Gabón, que es un país que está pegado a Guinea Ecuatorial, en un entrenamiento, pues cada vez que yo tocaba el balón había unos niños que cantaban, se reían mucho y tal. Entonces yo le fui a preguntar al utillero, digo, oye, y el utillero se reía también, ¿no? Y digo, oye, tío, te están riendo, ¿no? Dice, te están cantando Moantang, ¿no? Moantang, que significa chico blanco en idioma fang, ¿no? Que es la etnia de allí. Entonces yo pensaba, ostras, si cuando llego a España soy el negro, ¿no? Y cuando llego a Guinea o África soy el blanco, ¿cómo me estoy construyendo? ¿Tú cómo te sientes internamente? Es decir, tu identidad, ¿cómo la has ido formando y cómo te sientes? Bueno, al final, como te he dicho antes, vine aquí para conseguir un futuro mejor, una educación mejor y yo creo que se me ha brindado. Tengo que estar por esa parte muy agradecido al país y bueno, en casa al final también tenemos la cultura senegalesa que es de donde somos todos, donde han nacido mis padres, he nacido yo con mis dos hermanos y no queremos olvidar eso siempre lo tenemos presente, pero por otra parte también tenemos muy presente que nos hemos adaptado a la cultura española, también tenemos rasgos españoles y por esa parte estamos muy orgullosos de las dos. Muy bien, que esto siempre cuesta entender, ¿no? Uno puede sentirse
no hay que partirse 50-50, puede ser 100% español y también 100%, ¿no?, arraigado a sus orígenes. Y en esa cultura senegalesa, ¿en qué se nota? ¿En la comida en casa, en la música? Yo recuerdo a mi padre tener siempre un cassette en el coche cuando aún había cassettes. Tú eso no sé si lo has vivido porque eres Alguno muy que joven. otro. Pero con esa música constantemente, como muy de percusión y tal. ¿Cuáles son vuestras conexiones con la cultura senegalesa en casa? Sí, la música algunas veces, recuerdo cuando era pequeño, ya no tanto con mi padre. La comida de Senegal, la verdad que la adoro. El arroz que hace mi madre para mí es la mejor comida que hay. Y luego también pienso que los valores que me han transmitido mis padres, que ahí sí que creo que me han transmitido los valores del chico senegalés, que al final luego yo, al estar aquí y convivir con muchos chicos españoles, pues también he ido adaptando ese comportamiento español, pero por esa parte creo que los valores que me han transmitido en casa y parte de la educación que he recibido, aparte de en el colegio, por parte de mis padres también senegalesa. El arroz jollof, ¿no?, que se come. En tus inicios en Badajoz, ¿cuál fue tu arranque, tu primer equipo, el primer lugar donde tú te sentiste futbolista? Yo inicié en el Club Deportivo Badajoz, que es el equipo de la ciudad, y estuve jugando ahí hasta Benjamín de segundo año con mi hermano, hasta que cuando llegamos a esa edad mi hermano venía 2 años que quería cambiar de equipo, quería cambiar de equipo, quería cambiar de equipo, y al final hicimos caso y cambiamos de equipo y marchamos al Flecha Negra, que es un equipo de fútbol base que hay en Extremadura. Y ahí yo estuve desde alevín de primer año hasta cadete de primero. Y ya cuando finalizo esa temporada, ya es cuando firmo por el Cádiz y me vengo aquí a Andalucía. Pero de Extremadura tengo muy buenos recuerdos. Sigo teniendo muchos amigos allí, que los sigo conservando, que creo que eso es algo muy importante, tanto como cuando vine a España, conservar a mi familia allí en Senegal, seguir teniendo contacto, pues al igual que ahora estoy mucho más tiempo y paso mucho más tiempo aquí en Andalucía, conservar mis amistades de Extremadura. Muy bien. Has hablado de un club que es el Flecha Negra. Nos han hecho llegar un pequeño regalo, un pequeño presente, ¿no?, que es la camiseta del club, aquí con el escudo y serigrafiado con tu nombre detrás, ¿no?, que esto es un regalo que te han querido hacer. Te lo dejo ahí. Muchas gracias. No sé si quieres tener alguna palabra enseña ahí bien el nombre, que se vea bien. Alguna palabra, ¿no?, para ellos, que bueno, que sean, como tú has dicho, se vuelcan mucho contigo, que ven tus partidos cuando tú juegas. No sé si tienes algún mensaje para ellos también. Pues sí, la verdad que sí. Tengo mucho, pero mucho que agradecerles, tanto al Badajoz como al Flecha Negra. Fue algo raro porque yo estaba muy a gusto en Badajoz y al final yo soy un chico muy tímido que pues le cuesta mucho adaptarse a un nuevo entorno. Y al final el movimiento que hicimos a Flecha Negra, gran parte fue por mi hermano mellizo. Sí. Y por esa parte también tengo que agradecerle a él, porque quizás sin eso no podía haber estado donde estoy hoy. Y bueno, a Flecha Negra darle las gracias porque los años que pasé allí fueron para mí tanto futbolística como personalmente increíbles. Tengo muy buenos recuerdos y creo que aprendí mucho de ellos, tanto futbolísticamente, pero sobre todo personalmente. Y tu hermano Omar si está jugando ahí, ¿no? El pequeño, no sé si pero es pequeño, ¿cuántos años lleva jugando ahí? Entiendo que hay mucha vinculación con el club también. Sí, yo recuerdo cuando él ya, vamos, desde pequeño quería jugar, todavía no lo metimos porque era muy pequeño, pero cuando vimos la oportunidad lo metimos ahí también al Flecha Negra porque tenemos muy buenos recuerdos, pasamos muy buen tiempo ahí y la verdad que queríamos que el pequeño también disfrutara de eso y ahí está. Yo disfruto mucho cuando voy a verlo a jugar, cuando tengo oportunidad, verlo con esa camiseta puesta y también disfrutando como lo hice yo en su día, me da muy buenos recuerdos. Muy bien. Te escucho hablar, tienes 18 años, pero sí que se te nota pues una madurez, que esa madurez la has vivido en casa. Se nota claramente, ¿no?, cuando esos valores son buenos. Estás estudiando magisterio. ¿Por qué magisterio? Porque al final magisterio es algo vocacional de transmitir primero conocimiento, evidentemente, y luego también valores, ¿no?, a la gente más joven, ¿no? ¿Por qué has elegido magisterio? Cuéntanos un poquito cómo es eso. Al final algo que a mí personalmente me gusta son los niños. Con mi hermano pequeño, por ejemplo, tengo una gran debilidad, me gusta pasar mucho tiempo con él y luego también gran parte era porque me gustaba la idea de poder ayudar al futuro, que poder abrir la mente de la nueva generación que vayan llegando en algunos aspectos,
que yo creo que conforme van pasando los años se va mejorando, tanto hace 10 años atrás como cuando yo tuve mi educación. Y yo creo que en un futuro, si puedo ayudar en algo a la nueva generación, que sepan sobre nuevos aspectos, pues lo veo una oportunidad muy importante. Lamentablemente, en los últimos tiempos hemos visto algunos casos de intolerancia, ¿no? de racismo en los estadios. Como decía antes, pues estamos en este espacio en el que la Liga está peleando y batallando para intentar eliminar, ¿no? ese tipo de comportamientos en los estadios, pero no solamente en los estadios, sino también fuera, ¿no? Porque al final el fútbol es un altavoz tan grande y un altavoz tan potente que muchas veces cualquier cosa que ocurre en un estadio de fútbol, en un partido que están viendo millones de personas, luego puede repercutir, ¿no? Ves a los niños y las niñas, ves las botas que llevan, el peinado que llevan, las camisetas que llevan, lo intentan copiar todo de sus ídolos. La parte educacional, en la que estás muy metido y veo que te interesa, ¿qué peso tiene la educación para intentar erradicar ese tipo de comportamientos, tanto en un estadio como en la calle también? Yo creo que mucha. Al final, como has dicho, tiene mucha repercusión en el fútbol. No hace falta estar en un estadio para ver cosas. Te lo puedo decir yo que he vivido toda mi vida viendo fútbol desde la televisión. También hacía las cosas que veía hacer a los jugadores, y ahora que estoy yo en esa situación, sí que también intento desde mi profesión intentar que aquellos que me ven, que puedan tomar un buen ejemplo hacia un futuro, que puedan ver cómo ser una buena persona, no solo ser un buen futbolista, sino al final una buena persona. Y yo creo que sí que es cierto eso que dices, que mucha gente ahora mismo va a los estadios y aprovechan ese momento para desahogarse o cualquier cosa, y bueno, yo creo que al final ese no es el fin. La gente vaya a disfrutar, y también no solo arruinas lo que es el fútbol a la gente que lo está viendo en el estadio, sino que manchas también el deporte, y no solo tienes que estar en el estadio, sino a la gente que está de fuera viendo también lo mancha. Totalmente. Y te ves como, o sea, de lo que estás diciendo, desprendo como que notas cierta responsabilidad también, ¿no? Además, eres internacional con las inferiores de España. ¿Cuántos niños en España que notan que a lo mejor pues, no acaban de integrarse, o les dicen cosas, o por circunstancias sienten, les hacen sentir como que no son de aquí, aunque sí lo son? ¿Qué importancia tiene ver futbolistas negros, ¿no? Ya criados en España? Evidentemente, la absoluta está el caso de Nico y de Lamine, que ya nacieron directamente en España. O sea, ¿cuál es el mensaje que pueden recibir? ¿Qué referentes podéis ser vosotros? Y si realmente tú sientes esa responsabilidad, que por lo que estás diciendo estoy viendo que sí. Sí, vamos, soy muy joven, pero sí que es cierto que quiero ayudar en todo lo que pueda, y como has dicho, bueno, que la gente joven, más joven que yo, pueda ver que se puede, que si es difícil adaptarse para ellos, que puedan ver en el fútbol pues una salida, que puedan ahí integrarse sin ningún tipo de problema. Y yo en eso lo que pueda hacer voy a ayudar al máximo, y tanto como has dicho como con Nico o con Lamine, yo creo que mucha gente se está concienciando con eso, y conforme va pasando el tiempo va ayudando más gente. Decías antes que te acuerdas de ver el fútbol por la tele. ¿Tú tenías tus referentes? Porque al final la gente racializada muchas veces empatizas con pues aquel jugador negro me gusta, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Yo recuerdo fijarme mucho en George Weah cuando estaba en el Milan, en Patrick Yeboah cuando jugaba en Alemania, que son gente, uno es liberiano, el otro es ganés, no tienen mucha relación conmigo, pero no sé si tú también sentías esa conexión, no sé si tú también por ahí decías, ostras, pues me gusta este jugador más que los demás porque tiene ese punto de similitud conmigo por el color de piel. Sí, el primero que se me viene a la cabeza es Sadio Mané, que también es senegalés y es un magnífico futbolista, pero sobre todo me quedo con su persona, los valores que tenía, lo que transmitía jugando también fuera del campo. Es algo que a mí y yo creo que a muchísima gente sirvió mucho, y yo quiero tratar de poder ayudar también a los más jóvenes, tratar de hacer lo mismo que hizo Sayo conmigo sin quererlo. Al final yo creo que si eres buena persona, si transmites esos valores a los demás, habla muy bien de ti y puedes ayudar también a la gente que te ve. Al final eres un referente muy potente, ¿no? Muchas veces se dice que el fútbol, que no hay que cargarle a un futbolista con la presión o la responsabilidad de ser un referente.
y en cierta medida también es verdad, ¿no? Porque un jugador de fútbol es un jugador de fútbol, ¿no? Tampoco hay que... Pero, ostras, si hay alguien que está implicado, si hay alguien que realmente tiene esa conciencia, pues puedes ayudar muchísimo. Retomando un poquito el asunto familiar, tienes un hermano que está estudiando en Jerez, si no me equivoco, tienes a tu hermano también ahora jugando en el Betis, el pequeño también. ¿De dónde nace, ¿no?, esa vocación por el fútbol? ¿De dónde viene esa pasión por el balón? Pues no lo sé muy bien porque mi padre no fue futbolero, sí que es cierto que le gusta mucho el fútbol, pero no fue futbolero, pero nosotros desde chicos, los tres, tengo fotos de nosotros con 2 años, cada uno con 2 balones en la mano y yo creo que desde el inicio era algo que nos encantaba y que poco a poco fue convirtiéndose en nuestro sueño. Es un sueño no solo mío, sino de mis 3 hermanos. Yo creo que todos hemos soñado con eso. Yo recuerdo cuando era pequeño jugar en las pistas de al lado de mi casa con mis 2 hermanos, cada uno pensando que éramos un jugador profesional, y poder vivir esto ahora y recordar esos momentos pasados, la verdad que me da mucho orgullo. Me habían dicho que eras un chico tímido, pero la verdad es que da gusto verte reflexionar, eres una persona madura y esos valores está claro que se beben en casa, ¿no? Se nota que esa educación ha sido firme, ¿no? Y que sigamos también batallando por tener un fútbol donde sea un espacio seguro para la gente ir. Yo tengo a mi hija mayor, Gabriela, tiene 4 años. Ella es fan del Girona por el simple hecho de que Girona empieza por G y Gabriela empieza por G. La ha llevado a Montilivi alguna vez y le gusta el fútbol, y yo quiero seguir llevándola a los partidos, a los estadios, sin que tenga que escuchar ese tipo de barbaridades que a veces se escuchan. Así que muchas gracias por tu tiempo y que vaya todo bien. Muchísimas gracias a vosotros.